Buenas, entonces empezamos con la segunda sesión eh, de la clase de ahora. Entonces, vamos a practicar ustedes en casa ahorita y lo que les propongo hacer, mire, le voy a poner ahí la tarea pasada. Esta, quiero ver, esta tarea 1, ¿sí? Usted tenía periodo del suelo y la profundidad en metros y obtuvieron un valor de C sub 0 y C sub 1 según las fórmulas de mínimos cuadrados con las sumatorias. ¿Va? Ahora les propongo que estos datos hagan la regresión lineal justamente así como está en la hoja de Excel que les estoy mostrando. ¿Verdad? Ponen X y Y, el periodo y la profundidad del suelo y arman su matriz X, que simple va a ser una matriz pequeñita, y obtengan a través de lo que les expliqué ahorita la matriz transpuesta, la transpuesta por X, la transpuesta por X, la inversa por XT y luego las constantes. Las constantes les tienen que dar iguales a las que obtuvieron por las sumatorias. Iguales, idénticas. Si está bien hecho el problema, ¿verdad? Con las sumatorias les tienen que dar estas constantes. Entonces todos ahí ahorita les voy a dar 25 minutos, ¿verdad? Para que lo hagan bien, porque ahorita yo me quiero asegurar que lo han entendido, porque vienen 3 tareas que les voy a explicar con esto, ¿verdad? Y después habrá otras más. Entonces, estén seguros ahorita de aplicar esto, ¿verdad? Les voy a dejar esta hojita de Excel abierta para, para guiarlos. Le voy a dar un zoom de 100. Ahí está. Ya un zoom un poquito más personalizado. 140. Mucho. Zoom 120. Para que viene todo. $120. No da. 110. Ahí está. Les voy a dejar esto abierto, la hoja de Excel, y me cuentan dentro de 20, 25 minutos cómo les va y si les da la respuesta que estoy subrayando aquí. Y tiene que ser igual a la que obtuvieron en su tarea. Entonces todos a trabajar. Si tienen dudas, voy a estar aquí justamente a la par de la compu, ¿verdad? Lo que quiero es que practiquen ahorita y quiero estar seguro, ¿verdad? De que estamos siendo efectivos, porque ya la otra semana es el parcial. Entonces se me había olvidado comentarles, ¿verdad? La segunda parte de la clase el próximo sábado será el parcial, ¿verdad? Y va a ser esto. Entonces ahorita un esfuercito ahí, y si tienen dudas, avisen. ¿Qué les iba a decir? Las instrucciones las pueden encontrar en este archivo, ¿va? Si no, las fórmulas, instrucciones para fórmulas en Excel, ahí está en la plataforma Moodle. Entonces, por favor, inténtenlo y me cuentan dentro de un rato si lo pudieron hacer o no. Y vamos a discutir. Entonces, adelante, por favor, y suerte. ¿Ok? Yo voy a estar aquí, solo que voy a cerrar la cámara y el micrófono, pero ustedes me pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, por favor, adelante. Les pongo la hoja de Excel. Ahí está.
Están robando la foto.
Vamos a ver qué tal les fue con el ejercicio. A ver quién lo pudo hacer. Participación. Luis. A ver, Luis. Ah, ya. Ya. Excelente. Y te dio la respuesta esta, menos 24.80 y 198.27. Excelente. Entonces te das cuenta que es todo técnica. Es técnica. O sea, tú tienes ahí la fórmula, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, ¿verdad? El machete para hacer cualquier cosa. La desviación estándar la estabas calculando, ¿verdad? La desviación estándar, lo que haces ahí es las constantes multiplicadas por los valores de X y obtienes los predichos, los que se predice la ecuación y los comparas con los originales, que son estas Y. Y ahí te vas para todo.
¿Tenías alguna duda sobre la desviación estándar, Luis? ¿O está bien? Ah, vaya, perfecto. El Y predicho, muy bien. Yo creo que lo tengo por aquí. Mira, vamos a ver, 200. Aquí dice desviación estándar. Aquí están los datos originales aquí abajo. Entonces, en la columna C que he puesto aquí, vamos a darle doble clic. Mira, y dice ahí menos 24.8013 más 198.2739 por A23. O sea, que las constantes que yo hallé las ocupo C sub 0 menos 24, ¿verdad? Recuerda, este es C sub 0 y esta es la pendiente C sub 1. Entonces el predicho será, aquí está, por A23 menos 24.8013, que es sub 0, más 198.2739 por el X. ¿Ya? Entonces eso lo copias abajo para la fórmula abajo. Hoy será por A24 el periodo de punto 79. ¿Ya? Y luego el residuo al cuadrado no es más que lo que has predicho menos el valor original de 76. O sea que 88.214 es el predicho y le restas el original valor de y lo elevas al cuadrado y ahí todo es carpintería. ¿Ah? Tienes la suma y la desviación estándar sería, ¿verdad?, la raíz de los datos entre n-2. No sé si te pude explicar, Julio, Luis, perdón, cómo obtener la desviación, el valor predicho. Ya caíste. Ah, claro, claro. No, pero está bien, está bien. ¿Verdad? ¿Alguien más pudo hacer el problema? Paola, sí. Las formulitas están en la primera clase. En la regresión lineal esta formulita de la desviación está aquí. Es la misma. Y la del R le sale mejor. Este. R cuadrado les aconsejo aplicar esta. Y para la regresión, para la desviación estándar es sigma. Es y menos y cuadrado entre n menos i. Se aplica igual que la primera. Aquí dice la regresión cuadrática. La desviación estándar y los residuos pueden ser calculados de la misma manera como se explicó en el apartado anterior para la regresión lineal, pero, ¿verdad?, para el coeficiente de determinación, a mí me gusta más esta forma, más sencilla. Hay varias. Estamos, Paola. Vaya, vaya, ya sabes. Entonces, el valor predicho no es más que las constantes que yo hallé asociadas a los X. Es decir, utilizo el modelo para poder estimar mi valor, el Y predicho. Ocupo ya los C sub 0, los C sub 1 y los C sub 2 por los X que he medido. Entonces ya voy a poder comparar un Y que predice la ecuación con los X que he medido con los Y que son observados o medidos originalmente. Entonces ahí tengo ya aplicando la desviación estándar y el R cuadrado. Perfecto, perfecto.
Entonces, si usted hizo, ¿verdad? La práctica, lo que viene es realmente aplicación y carpintería de lo que vamos a explicar para métodos más avanzados. Entonces leamos ahí, seguimos. Seguimos ahí. Permítanme. Entonces, fíjense ahora qué pasa, qué pasa si yo quiero estudiar, una regresión múltiple. Entonces, hoy me van a entender mucho más que al principio. Estoy completamente seguro. Dice, es posible, regresión múltiple, estamos aquí. Es posible ajustar una nube de puntos a un polinomio. Ecuación 1 dice siempre utilizando el método de los mínimos cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación? Y igual a c sub 0 más c sub 1 x1 más c sub 2 x2 más c sub 3 x3 con las dos ecuaciones anteriores. La lineal, mire, la lineal esta, y igual a c sub 0 más c sub 1x, y la cuadrática, mire, y igual a c sub 1x más c sub 2x al cuadrado. Entonces la diferencia que ustedes pueden ver ahí es que en la regresión múltiple, ahora x1 es distinto de x2 y x2 es distinto de x1 y x3. Es decir, x1, x2 y x3 son variables independientes y son distintas. En los modelos que nosotros hemos estudiado hasta el momento, x es solo es ella, a pesar de que la puede elevar al cuadrado o la puede elevar al cubo, lo que sea, pero es la misma x jugando en la ecuación. Pero en este caso, por eso se llama regresión múltiple, una variable y que va a ser dependiente de x1, x2 y x3, ¿sí? ¿Verdad? x1, x2 y x3 son distintas, pero son independientes y estarán asociadas a C sub 0, ¿verdad? C sub 0 es una constante independiente. C sub 1 estará asociada a los valores observados de x1, la constante C sub 2 a los valores observados de x2 y C sub 3 a los valores observados de x3. Y será el valor observado de la variable dependiente. Entonces lo que tengo que hacer aquí es exactamente lo mismo y debo de diseñar mi matriz X con las variables independientes. Y seguir el modelo matemático que yo he planteado aquí, ¿verdad? ¿Y cómo lo sigo? Simplemente si yo multiplico la primera fila 1 por C sub 0, ¿ya? La segunda columna, primera fila por segunda fila del segundo vector, x1, 1 por C sub 1, x2, 1 por C sub 2 y x3, 1 por C sub 3. Lo que estoy haciendo es obteniendo el modelo original, multiplicando filas por columnas, ¿verdad? En este caso, los subíndices, ¿verdad? Este 1, x1, 1, x2, 1 y x3, 1 no es más, ¿verdad? Donde los subíndices dice y EJ en la variable x se refieren al número correlativo en el orden de la variable independiente 1, 2 y 3 de la ecuación 1 y al número del dato en el orden creciente según la variable dependiente 1, 2 y 3. ¿verdad? Es decir,
el número, el de la derecha, el subíndice pertenece a la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la observación n. Entonces, para todos los x, ¿verdad? Yo tengo n observaciones. Y el primer subíndice, ¿verdad? El que voy a encerrar en el circulito, es la variable 1, 1, 1, la variable 2, 2, 2 y la variable 3, 3 en todos. Entonces quiere decir que este es la variable 1 para el dato 1, la variable 2, ¿verdad? Para la observación 1 y la variable 3 para la observación 1, que tiene que ver con lo que yo observo en la variable independiente. Estamos. Entonces, si usted multiplica cada una de estas filas por las constantes, obtiene el modelo. O sea que usted, cuando diseña la matriz X, la diseña lógicamente con respecto al modelo que usted ha planteado ahí. Al modelo que usted ha planteado. Dice, utilizando la notación matricial de la ecuación 2, digo y es igual a x por c, y mi objetivo es obtener c. Entonces lo que hago, de igual manera como hice con la ecuación cuadrática, sean los elementos en las matrices y, x, y, j y cj, la suma de los cuadrados de los residuos puede escribirse como R igual a sumatoria de igual 1 hasta n. Ahora y sub i, mire, pero ahora son 4 constantes, j igual 1 hasta 4, cj por x y j al cuadrado. Antes teníamos 3, hoy es lo mismo. Tenemos 4 y lo que voy a hacer es derivar parcialmente los residuos con respecto a las constantes. Entonces, puedo extraer x y k por las reglas de las derivadas parciales y puedo arreglar de nuevo en términos de subíndices i, k y j la matriz, que es exactamente lo mismo que expliqué para la regresión cuadrática, lo que aquí había 3. Aquí habían 3. Dicho esto, nótese que esta es la misma demostración que se utilizó para la regresión cuadrática, solo que utilizando los contadores en la sumatoria desde el 1 hasta 4, que son 4 incógnitas las que se desean encontrar. Escrito matricialmente, mire, lo mismo, x transpuesta por y, por x transpuesta por xc. Entonces la solución de las incógnitas está en C. Ahora serán 4. C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señores? Lo mismo. Volver a multiplicar la transpuesta de x por x, obtener la inversa, esa inversa por la transpuesta, y luego por el vector de la variable dependiente observado. Automáticamente obtendré las constantes C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Verdad? La desviación estándar sigma y el coeficiente de determinación R cuadrado y los residuos pueden ser calculados de la misma manera como se explicó en el apartado anterior para la regresión lineal y cuadrática. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una extensión de lo que vi del caso más sencillo a casos más complejos, ¿verdad? Esto sería en el caso que yo tuviera más variables, no solamente una x, sino que otras variables en juego. ¿Va? Sigamos leyendo ahí. Dice, nótese que la ecuación 8 es aplicable no solamente a una ecuación polinomial presentada en 1,
sino que también a cualquier forma polinomial. Por ejemplo, si la ecuación utilizada es de la forma, mire, si yo a la y le aplico logaritmo, mire, logaritmos, y digo, voy a hallar las constantes a, b, c y d, a, b, c y d son las constantes a encontrar por el método de la regresión múltiple, y las variables, por ejemplo, son m, r y r. ¿Va? Esta es una ecuación que utilizamos mucho los ingenieros civiles, ¿verdad? Aquí hay ingenieros civiles cursando la maestría. ¿Va? Por ejemplo, m puede ser la magnitud de un terremoto y r la distancia que hay del sitio donde yo quiero y, que es el nivel de sacudida, por ejemplo, de un terremoto, y está, r puede valer 100 kilómetros, 200 kilómetros, y la magnitud 7, 6. Entonces, si yo tengo A, B, C y D, puedo estimar cuánto se puede mover el terreno con base a la magnitud M y R, la distancia que hay del punto, por ejemplo, de Santana hacia el mar donde ha sido el terremoto. Nosotros ocupamos un logaritmo por la naturaleza misma de los efectos de la fuente, el trayecto y el sitio, ¿verdad? Que no viene mucho al caso. Lo que quiero ahorita es que ustedes pueden también ocupar logaritmos en la ecuación de regresión. No hay por qué no ocuparlos. ¿Qué hacen de nuevo? ¿Qué es lo que van a hacer? Mire, voy a diseñar ahora mi matriz Y de observado, le tengo que aplicar el logaritmo al valor que he observado. Entonces, ahora yo ya no tendré Y1, Y2 así purito, sino que le aplico el logaritmo. Entonces, esa es mi matriz Y. Y la matriz X, mire, será un 1 porque hay una constante sola ahí. Entonces, cada vez que ustedes en el modelo tengan una constante que esté solita, por fuerza tienen que poner un 1 en la primera columna, ¿va? Para que se relacione en la multiplicación con el A. Igual, M sería la magnitud, por ejemplo, observada, y R sería la distancia. Entonces, si yo decido, ¿verdad?, colocar un logaritmo, por ejemplo, en una variable ahí, por razones físicas, ¿verdad?, por razones de propagación de ondas o otro tipo de cosas, ¿verdad? Esto es bien amplio. Bueno, en la matriz X yo voy a poner el logaritmo de R y también R solo. ¿Por qué? Porque al multiplicar esta fila por este vector me da el modelo. 1 por A es A. M1 por B es BM. C por logaritmo de R es el logaritmo de R y D por E, R1 por D, ¿verdad? R1 por D es lo que tengo ahí arriba. Entonces, ¿cómo diseño yo la matriz? Con el modelo. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Vuelvo a hacer lo mismo para la ecuación, ¿verdad? La ecuación y igual a xc, y vuelvo a aplicar la ecuación 8, la famosa ecuación 8 que me da las constantes. Solo que ahora he ocupado logaritmos. Entonces pueden ver ustedes la aplicación enorme que tiene esto. Yo puedo empezar a jugar con los modelos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Podría, por ejemplo, poner una interacción entre x3 y x2 y multiplico aquí x3 por x2, aquí. O sea, algunas veces las variables interactúan entre ellas. La pregunta es, ¿cómo modelarían ustedes? A ver, participación, si yo quisiera poner una interacción aquí y multiplico x3, una multiplicación por
por x2, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo le debo de hacer a esta matriz? A ver, participación. Con lo que yo he hablado ahorita, y ya saben, si yo quiero hacer interacción de variables y decido, por ejemplo, que investigar si este C3, ¿verdad? Si es cercano a cero, quiere decir que no va a haber interacción cuando haga la regresión. Pero ¿cómo modifico la matriz X si yo quiero involucrar una interacción entre dos variables? En este caso x3 y x2. A ver cómo modifico la matriz X, esta matriz X, y a dónde la modifico. A ver. A ver, Diego. Te voy a preguntar ahí, Diego. ¿Cómo modifico la matriz X? Si quiero obtener una interacción. ¿No está Diego? No está Diego. Jacqueline está por ahí. A ver. Ah, vaya. ¿Cómo modifico la matriz X si deseo una interacción entre dos variables? En este caso x3 y x2. Mire. Entonces, fíjese lo que tiene que hacer ahí usted simplemente que la matriz X aquí, mire, aquí en esta columna, los valores de esa columna serán x31 por x21. El valor de esta columna será la interacción que yo tengo aquí en el modelo, la multiplicación de las dos. Y así para cada una de estas, ¿verdad? Para cada fila. Y ahora la variable CSU, la constante CSU3, que no la conozco, tendrá la interacción entre las dos. ¿Va? Si el valor de CSU3 es alto, me está diciendo, mire, usted tiene una interacción de variables independientes. Se correlaciona. Estamos ahí. Sí, 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 exacto. Los valores que has observado, simplemente, ¿ya? Solo, solo las multiplica. ¿Qué pasa si yo decido que este sea cuadrado, por ejemplo, este? ¿Qué voy a hacer? A ver, si el x2 yo decido que sea el cuadrado, ¿qué voy a hacer con la matriz x? A ver, participación. Eso, este valor cuando diseñan la matriz, todos tienen que ir al cuadrado. Ya está. Y aplico la ecuación 8 siempre. Se acabó, señor. Y sé calcular los residuos, ¿verdad? Y me aseguro, también puedo asegurarme que
sean positivos y negativos, ¿verdad? Alrededor del cero, como mirábamos para la regresión lineal. Entonces, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, el curso llevan los ingenieros civiles, ¿verdad? También aplicable a otras ramas, dice, si yo deseo un estudio, se llevó a cabo para observar la forma en que diversas características del concreto se ven afectadas por el porcentaje de piedra caliza en polvo y la porción de agua y cemento. Entonces el concreto tiene que ver mucho con la proporción agua-cemento, el concreto que vemos ahí todos los días. Y les da a usted, mire, el porcentaje de piedra caliza, el famoso clinker, ahí está, nomás Metapan, tenemos una fábrica ahí, una proporción agua-cemento y la resistencia a compresión a 8 días de unos cilindritos que nosotros mandamos al laboratorio y a los 28 días lo rompemos a compresión y ahí tengo la resistencia. Entonces la pregunta es, realice una regresión múltiple con los siguientes modelos y obtenga el coeficiente de atenuación R cuadrado y comente cuál de los dos modelos se ajusta mejor a los datos. Entonces, por ejemplo, si hacemos este, mire, y igual C sub 0 más C sub 1 X1 más C sub 2 X2, ¿verdad? Ahora X1 y X2 son distintos. X1 es lo que le echo de clinker o piedra caliza, que abunda ahí en Metapan, y la proporción agua-cemento. Entonces quiero saber la resistencia a la compresión, ¿verdad? Cuánto aguante ese cilindro a la compresión, depende del porcentaje de piedra caliza y la proporción agua-cemento, que son variables independientes. La dependiente es la resistencia a la compresión. Entonces, quiero averiguar un modelo. ¿Por qué? Porque ¿a qué me va a servir este modelo? Para no hacer más pruebas. Entonces, cuando yo tengo en campo la relación agua-cemento y el porcentaje de piedra caliza, puedo predecir de alguna manera cuál va a ser mi resistencia a la compresión. Me ahorro dinero en este caso, ¿verdad? Si no quiero mandar a hacer las pruebas. Siempre y cuando esto sea robusto. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Miremos ahí la regresión del concreto en el Excel, ¿verdad? Ya no me voy a detener en cómo hacer esto, simplemente lo voy a explicar porque ya lo entendimos. Entonces coloco ahí, mire, los datos originales, porcentaje de piedra caliza, relación agua-cemento y la resistencia a la compresión. Diseño mi matriz ahora con 1, porque hay una constante C sub 0, recuerde, una constante C sub 0, y linealmente X1 y X2, que son los datos del porcentaje de piedra caliza y la relación agua-cemento. Ahí está. Hago lo mismo, obtengo la transpuesta de X, luego multiplico la transpuesta por X, luego obtengo la inversa de la transpuesta por X y la inversa la vuelvo a multiplicar por la transpuesta de aquí arriba y obtengo luego, al multiplicar la inversa por la transpuesta, multiplicar los valores originales de la resistencia a la compresión en megapascales, que son estos Y, voy a obtener, mire, las tres constantes, C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Maravilloso. Y de la misma manera puedo obtener el R cuadrado
¿verdad? Prediciendo con la ecuación ahora la diferencia para los valores predichos, utilizando las tres, es lo mismo. La diferencia es que hoy tengo dos variables. Entonces, por ejemplo, en el y predicho, mire, aquí está, copio 77.3767 del C sub 0, que acabo de obtener aquí. Punto 1643 por A29. El A29 en el Excel es la variable asociada a la constante C sub 1, que era la cuestión de la piedra caliza, y 67.26, 67 la relación agua-cemento. El B29, en este caso, es la variable X2. Y obtengo mis valores predichos y hago lo mismo para los residuos. Y lo demás es carpintería, sumatorias, cocientes y raíces cuadradas. Entonces, fíjense, ahí tengo yo la cuestión. Si yo involucro, mire, aquí está también, si yo involucro ahora la interacción que les preguntaba, esta, no, esta. Les preguntaba ahí, mire, ¿qué pasa si ahora tengo una interacción entre el agua cemento y la piedra caliza? ¿Lo puedo modelar? Sí, la respuesta es sí. Simplemente multiplique las dos, x1 por x2, y le asocia una nueva constante C sub 3. Una nueva constante. Entonces, en la matriz X, lo único que tienen que hacer es, mire, aquí está la matriz X. Esta columna va a ser simplemente lo que decía ahí, la multiplicación escalar de las X1 y las X2. Así de sencillo. Y ya vuelvo a hacer lo mismo, ya teniendo mi matriz X con los valores multiplicados en la cuarta columna de X1 y X2. Mire, y vuelvo a hacer la misma cuestión. La matriz XT, la transpuesta XT por X, su inversa y su inversa por la misma transpuesta, y automáticamente voy a obtener los tres valores, ¿verdad? Que ando buscando, los cuatro, perdón, valores que ando buscando. ¿Qué se fijan ustedes? Este sería el C sub 0, el C sub 1, el C sub 2 y el C sub 3. Que obtengo ahí un valor de 935, ¿verdad? Que es del mismo orden que los otros valores, 6, 5. Quiere decir que puedo sospechar en una interacción entre las dos variables. Entonces, la cuestión aquí es el arte de plantear el modelo también, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, es entender la física de lo que estoy estudiando, y los modelos muchas veces tienen la parte física, el planteamiento físico metido ahí en la ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo claro. Yo sé, ¿verdad?, en mi materia, en mi área de especialidad, que las ecuaciones, las ondas sísmicas, por ejemplo, les doy un ejemplo cualquiera ahorita, ¿verdad?, de mi área, tienen una propagación circular. ¿Ah? Ustedes tiran una piedra en el agua, por ejemplo, y miran un montón de circulitos expandiéndose, la piedra en el agua. Igual son las ondas sísmicas. Sabemos que esa expansión circular, cuando yo planteo el modelo, pertenece a un menos uno de la ecuación. Entonces, y es logarítmico. Entonces, en el modelo yo pongo la cuestión física ahí. Eso les puede ayudar mucho, ¿verdad? Y se genera con experiencia y trabajando. Pero, ¿verdad?, estas clases le pueden dar a ustedes
una encender el fuego, como dicen, para que ustedes despeguen con esto. Entonces, entendido ahí cómo yo puedo modelar también en una regresión interacción entre variables, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Yo me he encontrado que en El Salvador aplicamos ecuaciones de otros lados, pero es porque las personas no han tenido, desgraciadamente, educación para poder hacer este tipo de análisis. Este tipo de análisis. Entonces, con este tipo de análisis usted puede proponer un montón de cosas, si no, ¿cómo? No sé si tienen preguntas acerca de la regresión lineal múltiple, de la regresión múltiple. Preguntas, es lo mismo. Preguntas de la regresión múltiple. ¿Está claro, Luis? Sí, sí. No, porque si el coeficiente de correlación es más cercano a uno y el numerito es eh, del mismo orden que los otros, aunque sea negativo, ¿verdad? Te está diciendo que relacionan entre ellos. Es decir, la interacción lo que está haciendo de alguna manera es disminuyéndote la resistencia a la compresión por el número negativo. Ya, eso es. Pero interactúan porque tienen el mismo orden. Y el R cuadrado lo puedes calcular y si te da más cercano a uno, no hay duda que tienen que ver ahí las dos. Gracias, Luis. Excelente pregunta. Entonces, fíjese si esto es diseño de experimento. Es exactamente lo que el- la carnita y la proteína del diseño de experimento es lo que les acabo de explicar justamente el día de hoy. Vamos a ver luego más los últimos casos, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo poder diseñar, poner categorías aquí. Recuerden que nosotros mirábamos variables y categorías en la primera clase, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir yo y modelar si es fumador o no fumador en estas matrices? La pregunta ¿es posible? Sí, señores, es posible. Si es mujer o es hombre, es posible. Entonces, para eso, en la próxima clase estudiaremos la técnica respectiva. Ahorita, si no hay preguntas, les voy a explicar las tareas. Los voy a dejar bien ocupados. De eso se trata, ¿verdad? Una vez en la vida van a pasar por aquí. Entonces, es de aprovechar. Entonces, las tareas, mire, están colocadas ya en la plataforma. En la sección de generalidades, evaluaciones del primer periodo tienen la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4 para el próximo viernes. Leamos la tarea 2. Vamos a ver la tarea 2. Aquí la tengo por aquí. Voy a cerrar todo. Ya tengo una cantidad de archivos. Parece mentira la cantidad de cosas que uno habla aquí. Pero así es. Nos vamos a la tarea 2, 3 y 4. Vamos a ver.
2 y la 4. Siempre la pueden hacer, ¿da? Hayamos quedado parejas o un trío, porque somos 7, no hay problema. Entonces, tarea 2, leámosla ahí para que quede claro. Voy a cerrar esto. Ahí está. Este ya no. Ahí está. Vamos a ver. Tarea 2 dice, conteste la siguiente pregunta 20, defina lo que se entiende por diseño de experimentos, explique el proceso de secuencias de dos polos y define hipótesis, proceso de deducción, proceso de inducción y experimento, ¿verdad? Esto lo pueden obtener de las clases del PDF o el PowerPoint de la clase, la primera clase. 80%, leamos el problema. Dice, el arsénico se encuentra en muchas aguas subterráneas y algunas aguas superficiales. Investigaciones recientes sobre sus efectos en la salud han llevado a la Agencia de Protección Ambiental a reducir los niveles permisibles de arsénico en el agua potable de manera que muchos sistemas de agua ya no son compatibles con las normas. ¿Va? De alguna manera esto tiene que ver con lo que, ¿verdad? Con el medio ambiente. ¿Va? La materia, ¿verdad? Como es, hay varias ramas, hay ingenieros industriales, civiles y otras carreras. Los ejemplos que yo hago son generales, pero aquí les he puesto algo que tiene que ver con ustedes. Dice, este interés ha estimulado el desarrollo de métodos para eliminar el arsénico. Los datos adjuntos en la tabla muestran los valores del pH, variable independiente, X y el arsénico eliminado en porcentaje, variable dependiente Y, por un proceso particular en el artículo Optimizing Arsenic Removal During Iron Removal. The Theoretical and Practical Consideration del Journal of Water Supply Research and Technology. La hipótesis primaria del experimento es: en las aguas superficiales y subterráneas, los grandes valores de arsénico tienden a asociarse con un valor de pH. Les doy ahí los valores de X, pH y Y, arsénico, y los pares ordenados de eso. Entonces realice, dice, una regresión lineal de la forma Y igual C sub 0 más C sub 1 X de los datos utilizando el método de los mínimos cuadrados. Presente el cálculo de las constantes con Excel utilizando matrices. Es decir, ya no van a ocupar las sumatorias, sino que van a ocupar la formulita 8 matricial, lo que ha tratado la clase de hoy. Obtenga la desviación estándar sigma y el coeficiente de determinación R cuadrado, que realice la gráfica de los residuos RI versus el valor de pH y superponga la desviación estándar a menos sigma, y les pregunta si cumple la hipótesis primaria, que era lo que estudiábamos en la teoría de la clase anterior, ¿verdad? En el caso que no se cumpla, realice una nueva hipótesis y concluya qué tan fiables experimentos son los resultados 1 a 3. Entonces, mire, si pudo realizar el ejemplo hoy, solo va a ir a traer, ¿va? Por eso era la práctica. La tarea 3, mire, dice corrobore los coeficientes. Vamos a ver aquí, lapicillo.
corroboré los coeficientes utilizando, dice, mire, utilizando los datos de la tarea 1, el ejercicio 2, ¿verdad? Corroboré los coeficientes de la regresión lineal que obtuvo de la tarea 1 utilizando la notación matricial de la ecuación 8. Lo acabamos de hacer aquí en clase. Es lo que acabamos de hacer. Entonces, si ya lo hicieron y les dio igual, qué bien. Entonces, el 1 fue la práctica. No se los dije. Pues, entonces el que lo hizo ya ganó. Luego, los datos de la tarea 1, ¿verdad? Que era el caso que les explicaba de la tarea 1 es esta, ¿vale? La que acaban de entregar ayer, ¿sí? Con estos datos, periodo del suelo y profundidad. Ahora prueben hacer un modelo según la tarea, una regresión cuadrática. Su 0 igual a C sub 1 más C sub 2 al cuadrado. Utilizando el método de los mínimos cuadrados y establezca como variable independiente X el periodo del suelo y como la variable dependiente Y la profundidad del mismo. Obtienen la desviación estándar y R cuadrado, grafican los residuos y se cumple la hipótesis primaria y cuál de los dos modelos, lineal o cuadrático, se ajusta mejor a los datos. Entonces ustedes me dirán cuál es el mejor. ¿Ya? Con base a las medidas de dispersión y lo que observen ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, son las tareas muy concisas y prácticas y a lo que debe de ser, al grano. Y la tarea 4, a ver, leamos ahí, el diseño eficiente de ciertos tipos de incineradores de desechos municipales exige que se disponga de información acerca del contenido energético de los desechos. De nuevo, tiene que ver con lo que ustedes estudian de medio ambiente. Los autores del artículo Modeling the Energy Content of Municipal Solid Waste Using Multiple Regression Analysis, fíjense, ocupa regresión múltiple en los journals que yo les decía de Air and Waste Management. Este es un ejemplo de que lo que nosotros estamos estudiando es aplicable a la ciencia. Proporciona la información siguiente para especímenes de desechos en cierta región. Les dan ustedes ahí el contenido energético, kilocalorías sobre kilogramos, y la variable física de composición. Lógicamente, Y es la variable dependiente y la variable física de composición, porcentaje de plástico por peso, X1, X2, porcentaje de papel por peso, X3, porcentaje de basura por peso y X4, porcentaje de humedad agua por peso. Y les doy ahí, mire, la tabla de la número de observación y cada una de las variables X1, X2, X3 y X4. Y la variable, estas son las independientes y la dependiente, que es el contenido energético de esos desechos sólidos. Entonces son, mire, 30 datos. Entonces quiero que me hagan una regresión múltiple. Ahora, Y igual C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x2 más C sub 3x3 más C sub 4x4. Entonces me van a encontrar aplicando el método de los dígicos cuadrados con la ecuación 8. Hoy sí les va a salir un matrizón más grande. No es un matricita de 10, sino que 30. 30 por 4 sería. Y van a encontrar a C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Y lo mismo me obtienen la desviación estándar y R cuadrado de los datos y realicen gráficas de los residuos con respecto a las variables independientes. Entonces con esto
van a estar ocupados esta semana, de eso se trata, y que aprendan ahorita lo más que puedan sobre estos métodos de regresión, ¿verdad? Que como ustedes ya vieron es técnica, ¿verdad? Es técnica y van a salir. No les costará si, ¿verdad? Atendieron bien la clase hoy, simplemente aplicar lo que ustedes han entendido. ¿Tienen alguna pregunta de las tareas? Vaya, cualquier pregunta me la pueden hacer ahí por el correo electrónico. No leo mucho el chat del Moodle, sino que, eh, ¿verdad? Sino que mejor el correo. Antes que se me olvide, voy a tomar lista. Permítanme. Voy a tomar lista. Aquí está. ¿Tienen otra pregunta? Pues en la primera sesión estaban todos. Jacqueline, Paola tenía COVID. Le pongo, mire, las primeras sesiones perdonada. Está presente Luis. ¿Estás presente, Luis? Ahí estás. Gracias, Miguel. Perfecto. Diego, ¿está Diego? No está Diego. Estaba en la primera. Jacqueline, ahí está, ¿verdad? Ahí está ya. Ajá. José Góchez. Bueno. Douglas. No está Douglas. Y Paola, ahí está, ¿verdad? Bye. Ahí estamos. Así de sencillo. Entonces, miren, va a estar ocupado. Lo que yo les voy a preguntar en los exámenes, en el examen, es hacer una cosa de estas. Entonces, hagan la tarea tranquilos, ¿verdad? No hay por qué correr. Entonces, sí, van a estar ocupados y la próxima clase miramos los otros casitos ahí especiales, otros casos especiales y hacemos el examen también. El examen, lo más seguro es que lo abra un día, ¿verdad? Si sábado en la tarde, ¿verdad? Lo pueden entregar el domingo, por ejemplo, en la noche o en la tarde por ahí. Un día. Entonces, lo que les recomiendo es hagan la tareita y ahí vamos. ¿Verdad? Con el COVID todavía encima, pero de alguna manera saliendo adelante con las herramientas que tenemos. Las clases se las voy a subir grabadas. Sepan, el Google Meet quitó la opción de grabar los videos. Hoy hay que pagarles. Me parece correcto porque nos estaban manteniendo ya 2 años ahí. Lo que hago yo es que lo grabo con el TubeCatcher, un software, y los videos que ustedes están viendo en mi canal de YouTube, los 2 de ahora los voy a subir para que los vean y si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Sin problema. Yo lo que quiero es que salgan bien, aprendan el porqué de las cosas. Por eso ocupamos Excel, porque es en esta primera etapa necesario, ¿verdad? Para saber bien las cosas. Primero, como dicen, la carreta y después el avión. Entonces ahorita estamos, bueno, ni tan carreta, el Excel es poderoso, pero ahí vamos también con la economía saliendo adelante. Preguntas, ¿tienen alguna pregunta de las clases de hoy? ¿Verdad? Ha sido una clase bastante fuertecita,
con bastantes conceptos, seguramente nuevo para ustedes, pero de eso se trata, que tengan un nuevo conocimiento, nuevas herramientas. Bueno, entonces si no hay preguntas, los vamos a quedar aquí. Ha sido suficiente por el día de hoy. Van a disculpar si los llevo corriendito, pero ya la otra semana es la tercera clase y vamos a hacer el examen. Entonces, a ponerse en las pilas todos. Entonces, gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado a las 2 p.m. Otra vez. Dios, cuídense. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Dios, 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 cuídese, don Miguel. Dios, Dios.